Hola chicos del quinto grado, ¿cómo están? Hoy empezamos nuestra clase de educación física y hoy seguimos con lo que es atletismo con la disciplina de carrera con vallas. Entonces hoy vamos a trabajar esto con ustedes y recordamos que antes de cualquier actividad debemos hacer calentamiento y estiramiento en sus casas, ¿sí? No es necesario que nos manden los videos, pero tienen que hacerlos en sus casas, ¿sí? Unos minutos de carrera, trote o caminata y después pasamos a los estiramientos. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios antes de lo que es carrera con vallas. Podemos usar algunas botellas con agua en nuestras casas, nosotros usamos los conos y el profe nos va a mostrar uno de los ejercicios que es saltar, ¿sí? Pero no es un simple salto, ¿sí? Sino que una pierna pasa primero y después la otra. Porque debemos imaginar que ya estamos pasando por las vallas y que ellas son las vallas y nosotros tenemos que extender nuestra pierna, ¿sí? Para pasar. Siempre es una pierna primero. Y en casa pueden usar sillas, lo pueden tumbar de un lado y usan las sillas, ya lo hemos probado, o si tienen otra cosa donde pueden pasar como palanganas o algo grande donde pueden pasar por arriba, ¿sí? Y no es muy complicado, es extender la pierna lo más alto por arriba la valla o lo que tengan ustedes, ¿sí? Bien. Bien, ahora ella nos va a mostrar el salto, un poco más alto ya. Y nosotros podemos usar en nuestro patio, puede ser 3 sillas, puede ser 4, 5, de acuerdo a cómo le gusta a ustedes. Entonces, tenemos que correr lo más rápido posible, saltamos encima de las vallas. Mirá, así como está haciendo la profe, tenemos que saltar. Wow, excelente. Entonces, este salto lo tenemos que realizar lo más rápido posible. Si tenés a alguien con quien podés jugar una competencia, lo podés hacer. Entonces, marcan el tiempo. Con tu hermano puede ser, con tu hermana, con tu papá o con tu mamá. Desafiarle a hacer. Entonces, ustedes pueden saltar. Pueden correr lo más rápido posible. Alguien le marca el tiempo y ustedes saltan, ¿sí? 3 saltos, puede ser 4 saltos. Pueden usar así, como dijo la profe, silla, cualquier objeto que ustedes tengan. Puede ser 70 centímetros, 50, de acuerdo a cómo ustedes pueden saltar. Así es, y pueden ser 3 obstáculos o más, ¿sí? Menos no, sino tiene que ser bastante obstáculos para que ustedes puedan ir fortaleciendo su técnica o sus piernas. Así es, entonces esperamos sus videos, no nos envíen sus trotes, sino ni estiramientos, eso ya nosotros sabemos que ustedes tienen que hacer, solamente los videos de los ejercicios y el salto. Bueno, muchas gracias y hasta luego.